el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué bueno es el Señor. Qué bueno el Señor cuando nos da ríos de agua viva. Qué bueno es hablar y compartir las lecciones bíblicas, la palabra viva. Y en esta lección que nos reunimos en este momento es la lección número 11. Es la lección que se titula Agua de Vida. Y se encuentra basada en el libro de Ezequiel, el capítulo 47, los versos 1 y 3 al 12. Ezequiel 47, los versos 1 y 3 al 12. El verso áureo, el texto áureo, está en Ezequiel 47, el verso 9. Y dice así la palabra del Señor. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo lo que entre en este río. Poderosa palabra del Señor, un verso precioso para memorizar. Los tres objetivos para esta lección, y no quiero seguir sin antes saludarles, decirles que los amamos y gracias por sus palabras, siempre de motivación para nosotros, que muy bien y mucha falta que nos hacen en muchos momentos, porque cada semana nos sentamos a preparar estas lecciones y queremos que sean y lleguen al fondo de los corazones de quienes aman al Señor. Esta lección es bien especial y nos habla del tema del agua, un tema bien importante, especialmente para nosotros aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Estamos en una isla rodeados por agua, pero sin embargo tenemos problemas con las fuentes de agua. Vamos a tener un tema bien interesante. El primer objetivo dice estudiar el tema del agua en el libro del profeta Ezequiel, quien plantea el mismo desde una vertiente simbólica con metáforas que iluminan lo que significa el agua como fuente de vida. Número 2. Examinar la visión de Ezequiel. Dios le muestra al profeta que habrá sanidad para las aguas contaminadas. Serán sanadas en beneficio del pueblo. Las aguas son manantiales de vida que Dios una y otra vez ofrece al pueblo. Y finalmente, tomar conciencia acerca de nuestra responsabilidad ética como mayordomos de la creación. Recuerde que estamos estudiando las visiones del profeta Ezequiel. Y en el vocabulario aparece la palabra agua y dice que es la fuente de vida y poder. Es el regalo de Dios para toda la creación. Es principio del ordenamiento divino como gesto creador original. Es elemento de purificación y sanidad para toda la creación. En el Nuevo Testamento se enfatiza su relación con la vida abundante, vida eterna. Para enfatizar el agua de vida, se le compara con afluentes de agua como son los ríos, corrientes vivas en movimiento. En relación con el bautismo, es para la limpieza de los pecados. Es testimonio evangelizador que resalta la nueva criatura que experimenta esa limpieza espiritual. Sumergirse en el agua implica morir y resucitar a una nueva vida. Como fuente de agua viva, es el valor espiritual supremo que apunta a la transformación espiritual, el cambio de actitud, la búsqueda de la verdad que libera para la vida. Y vamos a pasar al capítulo 47, comenzamos con el verso 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían por debajo
hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Verso 3 en adelante dice así: salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Midió otros 1000 y era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó, me hizo volver a la ribera del río. Y al volver, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y otro lado. Entonces me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, descienden al Arabá y entran en el mar. Y entran en el mar las aguas, y al entrar al mar las aguas son saneadas. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo lo que entre en este río. Junto a él estarán los pescadores, y desde En Gadi hasta En Glaim será su tendero de redes, y los peces, según su especie, serán tan abundantes como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no serán saneadas, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, y a su tiempo madurará, porque las aguas salen del santuario. Su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Poderoso mensaje tenemos hoy, hermanos, acerca de el agua. Hay unas melodías exquisitas que han sido autores inspirados precisamente en el agua, en la lluvia. Pero antes de pasar con el hermano Richard López para el análisis de la lección, vamos a ver el bosquejo. La parte A, la visión sobre las aguas en Ezequiel 4:47, el verso 1. La parte B, la visión de las aguas en medio de la zozobra, en los versos 2 al 6. En el verso 8 vemos las aguas serán sanadas. En la cuarta parte, en los versos 9 al 11, los ríos serán productivos y sanos. Y la última parte, los ríos nutrirán los árboles y serán medicina. Gracias, Señor, por el agua. Y los dejamos, quite todo distractor. Si quiere ambientarse con la clase, busque un buen vasito de agua, una buena botellita de agua y disfrútela, y que sea de alimento para su alma. Dios les continúe bendiciendo.
Dios les bendiga, amados hermanos, amados amigos, que podemos volvernos a ver y escuchar a través de estos medios. Quiera el Señor que en este día estén recibiendo grandes y abundantes bendiciones de parte de nuestro gran Dios, que como podemos observar que estamos hoy desde el patio de mi casa, está regando la tierra con lluvia, con agua, que es una bendición y símbolo de la gracia y de la salvación que Dios nos ha dado y regalado a través de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Hoy estamos aquí mirando mi pequeña finca, la finca aquella que cuando comenzamos estas grabaciones, estas clases, estaban apenas unas matas pequeñitas empezando a crecer. Hoy ya están bien abultadas, ya están altas y próximas, espero en el Señor, a que den su fruto y podamos comer del fruto de la tierra, de nuestro país, del trabajo de nuestras manos y regadas con la bendición de Dios, que hoy, como podemos observar, es la lluvia que ha estado cayendo durante toda esta semana. Damos las gracias al Señor porque podemos estar juntos a través de esta transmisión. Podemos saludarnos a la distancia y compartir la bendición de Dios a través de su palabra y a través de la naturaleza, que como hoy hemos señalado es la protagonista de esta clase. Así que damos la gloria al Señor. Estamos en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 47. Hoy nos toca ver de este capítulo 47 el verso 1, luego los versos del 3 al 12, bajo el título Agua de Vida. Es la lección número 11 del el leccionario del discípulo, que es el leccionario que nosotros utilizamos para nuestras escuelas bíblicas. Y así como dice el texto áureo y como leyó ya mi amada esposa Sandra, leemos nuevamente: todo ser viviente que nade por doquier, que entre estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí. Estas aguas pues serán saneadas, vivirá todo lo que en este río entre. Damos la gloria al Señor porque desde la entrada, desde su título, Dios nos está enseñando y nos está mostrando su misericordia, su favor y su gracia a través de la salud y la salvación que nos ofrece hoy desde el símbolo del agua que vamos a estar utilizando en la discusión de la clase para este día. Así que vamos de lleno a la clase de hoy para tratar de cumplir con esos 3 objetivos que tiene la clase para este día. Así que igual que el vocabulario que mi esposa leyó, la palabra para hoy que es agua y todo lo que implica y significa el agua en la escritura, y también cumpliendo con los 5 puntos del bosqueo que en este día y esta lección nos trae a cada uno de nosotros. Y vamos al pasaje de Ezequiel 47, los versos desde el 1 hasta el 12. Para comenzar esta clase, ustedes pudieron escuchar la canción Alabanza de Pablo Fernández Vadillo. Este cántico, como pudieron ustedes apreciar, es una expresión de alabanza que toma a la lluvia como fuente de renovación para toda la creación. De hecho, la canción, el tema del agua, nos afecta directamente a todos.
y nos afecta directamente como parte de lo que somos, ¿verdad? Parte de la creación del Señor, y afecta a toda la sociedad puertorriqueña y al mundo entero. Es un líquido preciado y necesario, y como dice la lección, es urgente que cada uno de nosotros aprendamos y respondamos y podamos entender las implicaciones físicas, las implicaciones económicas, las implicaciones morales y espirituales que tiene la falta de cuidado y la mala mayordomía de este don que Dios nos ha dado del agua a cada uno de nosotros. Es importante porque nuestro país ha sufrido periodos de sequía extrema. Aquí en el área sur donde nosotros vivimos, todos los años somos testigos de cómo esta área se seca severamente, y los fuegos forestales son la orden del día. Así que nosotros conocemos muy bien lo que es la sequía en el área sur. Tal vez en el área este de Puerto Rico, en el área noroeste y oeste, no hayan experimentado tan profundamente lo que es la sequía, igual que el centro de nuestra isla, pero el sur de Puerto Rico sí sabe lo que es sequía y cómo nuestros terrenos a veces se ven, en vez de ver vegetación verde, lo que vemos es algo amarillo y tierra sin vida en muchas ocasiones. Así que sabemos la importancia que tiene el agua para nosotros, para la vida humana y para la agricultura, y sobre todo en nuestro pueblo, como hemos mencionado, Santa Isabel, que es el pueblo agrícola de Puerto Rico, donde aquí se siembra todo tipo de frutos menores. Así que sabemos y reconocemos la importancia que tiene el agua. Esta imagen que les estoy presentando es una imagen de un lugar donde la falta de agua ha ido incrementándose a tal nivel que los ríos, las ciénagas, donde antes hubo lagos, ahora lo que queda es un lugar como lo que ustedes pueden apreciar en esta imagen. Fíjense ustedes que todo el campo está seco, la hierba amarilla totalmente sin vida, ese bote que se puede apreciar está en la tierra porque ya no puede navegar, porque donde hubo un río, ahora lo que queda apenas es un charco de agua. Y es interesante porque hay muchos lugares en el mundo donde esto que estamos viendo está ocurriendo ahora mismo. Y hay lugares donde lagos se han ido secando y donde el agua prácticamente ha ido desapareciendo. En las noticias nosotros hemos oído y hemos leído en artículos científicos cómo los glaciares han ido perdiendo espesor, y la peligrosidad que encierra esta realidad, ya que los glaciares constituyen alrededor de un 70% del agua dulce de todo el mundo. Así que si los glaciares se afecta toda la humanidad. De ahí la importancia de que tomemos conciencia de lo que este preciado líquido significa para cada uno de nosotros. Y es que el agua es fuente de vida en la tradición bíblica. Sobre los ríos se habla la Biblia, de ríos, se habla de mares, se habla de lagos, y sobre todo los ríos, que la Biblia hace alusión a ellos, los relaciona con la nutrición, los relaciona con la productividad y la sustentación. De hecho, cuando usted lee el Antiguo Testamento y nos vamos a la historia de José, cuando José recibió a su familia, se le dio oportunidad de escoger una tierra para que los israelitas vivieran, y ellos escogieron el delta del Nilo, casi en la desembocadura hacia el mar Mediterráneo. Esta área era un área sumamente fértil donde ellos podían cultivar la tierra y así sustentarse y sustentar a todo el pueblo.
Y la imagen del río, sobre todo del río Nilo, en el Génesis se menciona al río Éufrates, se menciona al río Tigris y se mencionan otros ríos que nacían del Edén como símbolo de vida, que al regar la tierra hacía que los frutos de los árboles y demás los animales y demás especies creadas por Dios pudieran tener vida y sustento por el agua que regaba toda la tierra. Así que lo vemos y vemos la importancia que cobra para la vida el hecho de que el agua esté presente en el mundo. En la visión de Ezequiel, nosotros vemos que se hace alusión del alimento y la medicina que sale de los ríos del altar del templo en la visión que está teniendo Ezequiel. Y son cualidades esenciales relacionadas una vez más con el agua limpia frente al agua contaminada que enferma y puede provocar la muerte en las personas y en los animales. Hace algunos años, junto a mi esposa y mis 2 hijos, yo tuve la oportunidad de ir al estado de Virginia y visitar la zona histórica donde comenzó la historia de Estados Unidos, que es en Jamestown, lo que se compone toda esta área histórica de Williamsburg, Jamestown y Yorktown. Aquí hay un mapa que les estoy mostrando. Este mapa recoge lo que fue el asentamiento de los primeros ingleses que llegaron a Estados Unidos y que se denominó como Jamestown. Luego esto fue expandiéndose y hoy esa área histórica se compone de 3 pueblos, que es Jamestown, Williamsburg y Yorktown. Nosotros estuvimos aquí en esta área de Jamestown. Ustedes pueden ver que es un asentamiento cerca al Océano Atlántico por donde ellos llegaron. Estaban rodeados de indios, ¿verdad?, de una tribu autóctona de Estados Unidos cuando ellos llegaron, o de la Tierra del Norte, como era en este tiempo. No se llamaba todavía Estados Unidos, pero llegaron aquí y ellos se asentaron, hicieron un poblado y ellos construyeron un pozo. A la extrema de sus pantallas, ustedes ven a la extrema derecha arriba, está el pozo de donde ellos tomaban agua. Ese pozo se contaminaba a ciertas épocas del año porque bajaba la lluvia y cuando había sequía, entonces el agua de mar, ese nivel freático que afecta los pozos, inclusive aquí en Santa Isabel conocemos de eso, se llenaba de agua de sal cuando había muy poca lluvia y eso contaminaba el pozo. Junto con eso hubo una situación donde de una población de 500 personas que componía esta primera colonia inglesa en los Estados Unidos, también ellos construyeron sus letrinas, sus lugares para desechos humanos cerca del pozo. ¿Y qué pasa? Que cuando el nivel freático del mar subía, el agua del pozo se contaminaba, subía el nivel de arsénico y las heces fecales y todo lo que producían las letrinas que ellos construyeron cerca del acuífero contaminó de tal manera el pozo que comenzaron a morir. Y de 500 personas que allí vivían, solamente sobrevivieron 60 personas. No, claro, esto no es una clase de historia, pero luego de esto fue que llegó enviado desde Inglaterra el John Smith. Allí en Jamestown hay una estatua en honor a este señor que es famoso en la historia de Estados Unidos porque fue el que logró darle estabilidad a esta colonia y que comenzara a crecer. Más adelante lograron un acuerdo con los indios y de ahí viene a la historia cuando él se casa con Pocahontas, que era una de las indias, una mujer indígena de aquí de esta región, y de ahí sigue la historia de Estados Unidos desarrollándose
Más tarde fue que llegaron los colonos a través del Mayflower a Pensilvania, y el resto de eso ustedes lo leen o lo buscan, o si ya lo saben, pues ya conocen esta historia. Así que lo que yo quería puntualizar con esto es el hecho de que ese pozo contaminado acabó con la vida de 440 personas, porque el agua enferma. Si el agua no está en un nivel óptimo, las investigaciones modernas de hecho descubrieron que el agua que ellos tomaban, de acuerdo a los estándares del día de hoy, era un agua muy mala. Y así también fue en Puerto Rico y prácticamente en el mundo entero, porque no había la tecnología ni había la ciencia todavía para purificar el agua que hoy nosotros tomamos. Y con todo y con eso, sabemos que el agua no es del todo 100% pura. Así que esto que estamos hablando, y desde la perspectiva bíblica, nos plantea un reclamo. Y Ezequiel en el capítulo 47 nos está planteando el reclamo desde el santuario, en esta visión que él tiene del santuario, de donde desde el altar nacen dos ríos, y desde el santuario está planteando lo que es la santidad del agua, o sea, como el agua como nutriente para la vida del pueblo. De esa misma manera se destaca a la luz de esta enseñanza de Ezequiel el valor que tiene el agua como alimento espiritual. De hecho, ustedes saben que vamos a las aguas del bautismo como un testimonio de fe de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, y parte de nuestro testimonio es ser bautizados en agua. O sea, eso es parte de ese simbolismo que habla de un renacimiento, de una transformación, y el agua es símbolo de esa regeneración que ocurre en nuestra vida cuando aceptamos el Evangelio de nuestro Señor y al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Así que cuando miramos eso desde esa perspectiva, desde un plano material a un plano espiritual, entonces podemos decir que en medio del mundo que estamos viviendo, el mundo tiene sed. Y tiene sed de esperanza. Tiene sed de esperanza y está frente a las incertidumbres que rodean nuestro mundo y nuestra vida. Esas incertidumbres que buscan respuestas. O sea, el hombre de hoy busca respuestas y busca sanidad, busca restauración. Nosotros vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis el tema del agua como algo indispensable. De hecho, como mencionaba ahorita, es origen de la vida. Desde el jardín del Edén fluían ríos que son símbolo de la vida. Es una fuente esencial de todo lo que vive, de todo lo viviente en la creación. De hecho, el agua es tan importante en ese sentido bíblico que cuando Dios comenzó a crear en el Génesis, nosotros vemos que una de las primeras cosas que él hizo fue separar las aguas, o sea, darle orden a las aguas. Unas aguas, separar las que eran saladas al océano, las que eran limpias a la tierra y al cielo que cae en forma de lluvia. O sea, ese orden esencial de vida que era el agua, Dios lo organizó como una de las primeras tareas después de crear el firmamento. De hecho, en la cultura mediterránea y del Medio Oriente, el agua es algo esencial para comprender todo lo creado. O sea, simplemente en el relato de Génesis, como hemos mencionado, se comienza con ese acto de ordenamiento de las aguas para dar al contraste entre lo que es agua viva y lo que es agua estancada, o sea, entre agua viva y agua que sana a un agua mala que no da vida. Y nosotros vemos
cómo el agua viva corre. De hecho, hay un cántico que nosotros cantábamos cuando pequeños, que decía, quita la piedra, que el agua va a correr, mira que las almas se van a perder, caminar con Cristo, ese es mi deber, agua estancada no podrá correr, o sea, simplemente tienes que moverte, tienes que aceptar el don de Cristo, tienes que aceptar la palabra del Señor, tienes que aceptar ese llamado de Dios y caminar, ir hacia adelante, es lo que plantea, sobre todo el que el agua fluya, el que el agua corra. En la Biblia el agua implica restauración y vida, y ese es el contraste que se establece desde el Antiguo Testamento, desde el origen de la vida misma. Establece un orden entre vida y muerte, porque como dije ahorita, hay aguas contaminadas y hay aguas limpias. Las aguas limpias nos ayudan a vivir, las aguas limpias, como la historia que les narré hace un momento, provocan la muerte. Por lo tanto, es importante para nosotros que tomemos conciencia de esta realidad. Las aguas, dice el verso 8 del capítulo 47 de Ezequiel, las aguas serán sanadas y los ríos serán productivos y sanos como fuente de vida. De hecho, cuando usted lee el pasaje, dice que los peces que allí estén, mire, se van a multiplicar y todo lo que pase por estas aguas será saneado, será sanado, o sea, va a multiplicar, va a prosperar. Y esto está afirmando fundamentalmente la esperanza de vida que tenemos en el Señor cuando nos acercamos a Él, que es la fuente. Fíjense que en la visión de Ezequiel, los ríos, ¿dónde nacen? Nacen del altar, que es el trono del Señor. Así que el que se acerca a estas aguas, el que se acerca al Señor, tiene vida, y de hecho es vida que es eterna para cada uno de nosotros. Para la tradición sacerdotal, recuerden que les he mencionado que Ezequiel era del linaje sacerdotal, y eso está bien presente en toda su profecía. Y en la tradición sacerdotal, el agua es purificación. Estuvimos viendo la semana pasada unas imágenes del templo y de los estanques que se utilizaban para el proceso de limpieza, de purificación, de lavamiento, que era tan importante para poder oficiar los sacrificios en el templo. Y eso el agua es símbolo de pureza, de purificación de la vida. Es además refrigerio cuando la tomamos, es limpieza, como lo hemos estado mencionando. Así que esto nosotros tenemos que mirarlo y evidentemente tenemos que transportarnos del Antiguo Testamento con toda esta visión que Ezequiel está teniendo al Nuevo Testamento. Y cuando vamos al Nuevo Testamento podemos ir a Juan capítulo 4, y en Juan capítulo 4 nosotros vamos a ver allí el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, y allí nos podemos ubicar en ese diálogo que Jesús tuvo con la mujer samaritana. La mujer va en busca de agua material. Para eso se acerca al pozo de Jacob, según lo narra Juan en su capítulo 4. Y allí se encuentra con Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el agua viva. Es el agua que le permite entender lo que es la verdadera fuente de vida. Le permite que fluya a través de esta conversación la verdad. Hay confrontación con amor sobre todas las cosas, pero fluye. Ella fue a buscar agua material y encontró agua espiritual porque fluyó a través de la conversación la verdad. Ella pudo entender, Jesús abrió sus ojos, y ese encuentro, ¿qué logró? Logró discernir que la intención de Jesús no era criticarla ni señalarla, sino que ella pudiera hallar la respuesta a sus inquietudes, y la encontró en Jesús. Nótese, importante, esa dinámica que hay
entre la verdad y la vida, que en esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana cobra un valor fundamental, y es importante en el Evangelio de Juan este aspecto de la verdad y la vida. Por eso dentro de las 7 frases de los yo soy de Jesús, en Juan nosotros vemos en la expresión de yo soy la verdad y yo soy la vida, que habla y declara Jesús. Así que la mujer samaritana, que estaba en el plano humano de la cotidianidad, ella se acerca al pozo para buscar agua, para saciar su sed y tal vez para los quehaceres que le tocaba realizar. A eso ella va al pozo, va a buscar allí lo que era muy normal para ella, lo común y lo corriente, pero al buscar lo común y lo corriente se encontró con Jesús, la fuente de vida eterna. Y allí le dijo Jesús: tú bebes de esa agua, el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero yo le ofrezco vida que salta para vida eterna. Y ella aceptó ese mensaje, y aceptó ese mensaje a tal punto que corrió a su pueblo a contarle a los demás acerca de que había encontrado al Mesías. Aquellos regresaron, invitaron a Jesús, y Samaria recibió el mensaje de la gracia del Señor a través de Cristo, porque aquella mujer que fue por agua normal encontró agua de vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Dios y la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Si seguimos a través de la Escritura en el tema del agua, podemos llegar hasta Apocalipsis, que también es escrito por Juan en el capítulo 22, los versos del 1 al 5, y allí se nos habla de la naturaleza que sana y para un propósito restaurador. Allí se presenta a Dios y el Cordero, aparecen en el trono, y de allí, en ese capítulo 22, se habla que un río limpio de agua vida sale de allí también. En comparación con la imagen que Ezequiel está teniendo en Ezequiel capítulo 47, vemos en Apocalipsis la misma imagen del río que sale del trono de Dios. Un río que fecundiza, da vida al árbol de la vida. O sea, ese río que sale del trono alimenta el árbol de la vida, y dice que es para sanidad de todas las naciones. Es interesante, la Escritura es interesante cuando podemos ir y navegar en ella acerca de un tema como este. Y esta es la misma idea, o sea, esta idea de Apocalipsis es la misma idea que expresa Ezequiel en el capítulo 47. En Ezequiel, la presencia de Dios no se circunscribe solo al templo. Nosotros hemos estado enfatizando que la visión de Ezequiel es una visión amplia que abarca a toda la humanidad. Toda la naturaleza es un gran santuario que glorifica a Dios. Por eso es que cuando hablábamos de la visión del templo, decíamos que el templo fue uno que no se construyó porque abarcaba todo lo que es el Israel conocido en aquella época, y el templo y el altar eran inmensos. O sea, era todo Israel se constituía prácticamente en el templo de Dios, y toda la humanidad, todo el mundo entonces tendría esa presencia de Dios que nacía desde este lugar. Esa es la visión de Ezequiel. Lo que nos quiere decir con esta imagen del agua hoy es que toda la naturaleza está bendecida, y toda la naturaleza está regada por el amor y la misericordia del Señor, a tal punto que todo lo creado debe glorificar a Dios. Por eso es que toda la naturaleza es un gran santuario que glorifica y bendice al nombre de nuestro Señor.
Si nosotros hablamos de encuentros y seguimos hablando de encuentros donde el agua es símbolo de estos encuentros, podemos mencionar otro. El encuentro de un fariseo que se acerca a Jesús. Es un fariseo de alta alcurnia, un fariseo de la alta sociedad que viene a ver a Jesús de noche. Su nombre, Nicodemo. Y este sostiene un diálogo que transcurre entre ironías, entre cuestionamientos, entre, incongruencias, entre cosas que no entiendo. Y ese diálogo se da, pero al final aparece una afirmación en el corazón de todo este diálogo que se da entre Jesús y Nicodemo. Y esa afirmación trastoca toda la conversación que ellos han tenido. Y se conectan dos argumentos importantes dentro de esta conversación, ya en el verso 3 de ese pasaje, el verso 5. Y es que dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego se afirma, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que una vez más vemos el agua como elemento de vida, el que no nace del agua y del espíritu. Estamos hablando de que tiene que transformarse, purificarse, limpiarse para poder entrar al reino de Dios. Y Ezequiel en este pasaje se ha pronunciado con firmeza. El agua de la que se habla aquí es aquella que emana del río de Dios y salta para vida eterna. Así que en esta mañana podríamos seguir extendiéndonos acerca de este tema, pero creo que hemos abarcado lo más importante y de la manera más sencilla posible lo que la clase quería enfatizar en este día. Yo quisiera que ustedes al concluir esta clase escucharan un himno que entonábamos mucho en la iglesia, en mi iglesia madre, desde que nací y comencé a cantar y hasta no mucho tiempo atrás, aunque nuestras iglesias han dejado un poco de cantar nuestros himnos con los que nosotros crecimos, pero este himno que entonamos en nuestra iglesia habla y es la perfecta conclusión para esta clase en esta mañana. Dice la primera estrofa de este himno: Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortalezas, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Después de escuchar este himno, entonces les dejamos con nuestra hermana, mi querida esposa Sandra, para que tenga la conclusión y la oración final. Así que cantemos juntos este himno para la gloria de Dios y que sea la conclusión perfecta para lo que Dios nos quiso enseñar a cada uno de nosotros a través de esta lección hoy. Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene, si el Señor así lo permite. Yo me despido con la lluvia que me acompañó durante toda esta clase, que es una bendición del Señor. Dios te bendiga. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas,
del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor. Del tentador victoriosos, salgan contigo, Señor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Impactante lección sobre el gran significado que tiene el agua a través de las Escrituras. Le damos gracias al Señor por el hermano Richard López, porque siempre en su corazón y en su mente está el poder estudiar y poder llevar la palabra a todos ustedes. Así que con mucho entusiasmo vamos a ir terminando ya la lección. Vamos directamente al resumen. Y en este resumen nos dice que el agua es el don preciado de Dios como fuente de vida. Ese es el corazón de este texto. A través de la lectura y análisis de este, nos hemos percatado de varias enseñanzas pertinentes. A nivel espiritual, el agua es símbolo de vida eterna, una cualidad de vida distinta, más allá de la vida biológica. En esa misma dimensión espiritual, el agua calma la sed. Gloria a Dios por esa agua, ¿verdad? Y a nivel físico, el agua es fuente nutriente y vital. Finalmente, el agua es además líquido preciado, sin el cual la humanidad no podría sobrevivir. El agua es parte del gran equilibrio cósmico. Las grandes fuentes acuíferas del mundo están contaminadas. Es tiempo de hacer un alto para examinar el tratamiento que le damos a la naturaleza. De lo contrario, el futuro de todas las especies estará en peligro de extinción. Dios nos tiene aquí para que cuidemos la creación y tomemos conciencia de la dimensión ética que significa el despilfarro de recursos naturales y el agotamiento de estos. Eso es así, amados hermanos, mayordomía de la naturaleza. Y finalmente tenemos la oración que queremos que la hagan suya y que esta oración salga de su corazón. Puede compartirla conmigo en estos momentos que aparece en las pantallas de todos. Y dice así: oh Señor, fuente de toda vida, agua que calma toda sed, permite que como ríos de agua viva fluyan en nuestra propia existencia bendiciones que nos fortalezcan para seguir sirviéndote. Ayúdanos a sanar tu creación de tanta contaminación que hemos acumulado, poniendo en riesgo esta naturaleza que nos permites disfrutar como parte de tu creación. Como al principio, pusiste orden creador en medio de la turbulencia de las aguas. Te suplicamos que purifiques lo contaminado, limpies nuestras vidas de toda contaminación espiritual que no te agrade y que nos ayudes a restaurar un equilibrio cósmico que clama a gritos por justicia. Por Jesucristo, dador del agua vida, lo pedimos. Amén, amén, amén.
Nos despedimos con mucho amor. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Disfrute la clase, vívala y compártala en el nombre del Señor para que sea la semilla que se va esparciendo el Evangelio. Hasta la próxima, si así Dios lo permite.